Buenos días. Bueno, hoy voy a terminar el tema 5 y el tema 6. Los apuntes y sobre todo los apuntes de estos dos temas son algo más extensos de lo que estamos dando este año en clase. Eso se debe a que hace un par de años, hace 2 cursos o 3, el temario era ligeramente distinto. En particular el tema 6, pues se explicaba un par de técnicas concretas de diseño de controladores, que se llamaba diseño analítico, que este año pues realmente no damos. Sin embargo, comentaros que lo que viene en el tema 6 de los apuntes, realmente uno lo puede pensar que son ejemplos de problemas, ¿vale? Porque simplemente es cómo resolver un problema de control con las herramientas que tenemos ahora. ¿Qué se puede hacer? Que hay un par de técnicas que se pueden desarrollar con lo que sabemos hasta ahora de lo que hemos visto. De tal forma que, bueno, podéis leerlo o no, porque es bastante, digamos, no tiene nada diferente a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Voy a pasar relativamente rápido también por estos dos temas porque todo lo que voy a decir hoy es lo que voy a estar repitiendo varias veces a lo largo de lo que queda de curso, ¿vale? Hoy voy a definir el problema cuál es el problema de diseño de controladores, y lo que nos queda de curso son dos temas con dos metodologías diferentes para resolver este problema: diseño frecuencial y lugar de las raíces, y un tema de análisis que no hemos dado, que es el tema del análisis frecuencial, que es un poquito más corto. De tal forma que todos los conceptos que voy a decir hoy son los que voy a estar repitiendo continuamente. De hecho, desde un punto de vista conceptual, para lo que es el concepto, no hay mucha dificultad en lo que voy a explicar de diseño de controladores P y D. Los otros dos temas que vamos a ver, frecuencial y lugar de las raíces, pues desde el punto de vista operacional, es decir, de las cuentas que hay que echar, la complejidad matemática, pues sí que tiene cada uno su dificultad. Pero desde el punto de vista del concepto para qué valen, no es demasiado complicado, y voy a estar repitiendo lo mismo que voy a contar hoy, ¿vale? ¿Para qué vale un P? ¿Para qué vale un PI? ¿Para qué vale un PD? ¿Para qué vale el PID? ¿Vale? Y después pasa que lo que voy a contar hoy lo vamos a justificar matemáticamente con dos métodos. Pero bueno, problemas de diseño de controladores. Ya lo que es la clase de teoría, de aquí a final de curso, por así decirlo, siempre vamos a estar viendo vamos a estar trabajando siempre en el dominio del el uso de modelado de sistemas dinámicos mediante la función de transferencia. De hecho, el lazo de realimentación simple, que es el que estudiaremos con más interés, pues ya lo vimos la semana pasada. Y es este de aquí. Digo que esta es la última clase, de esta clase. A partir de ahora vamos a hacer todo, vamos a trabajar en este, digamos, paradigma, en el sentido de que ya en clase pues no volveré a hablar de sistema no lineal, punto de operación, implementación en un sistema no lineal de una ley de control, porque ya directamente partimos de que nuestro problema de control parte de que tenemos una función de transferencia de un sistema el cual queremos controlar en torno a un determinado régimen de trabajo, y ya hemos obtenido una función de transferencia para modelarlo. Lo cual, bueno, son varios pasos de abstracción hasta llegar a este punto. En las prácticas, esta semana tenéis la práctica 3,
pues vais a tener dos problemas de control, pero lo que os vamos a pedir es que las simulaciones no las hagáis en el dominio de la frecuencia. O sea, no vais a disimular con GDS, sino queremos que hagáis las simulaciones del problema que viene del sistema, entre comillas, real, del sistema no lineal. Que ahí, eso fue lo que explicamos la semana pasada, que tenéis que tener determinado, tenéis que tener cuidado con la definición del punto de operación, cómo definen las especificaciones, cómo miden las especificaciones, pero esa parte del temario pues la vamos a ver a través de las prácticas. Tanto en esta práctica número 3, que ya tenéis un par de problemas de control, vais a diseñar controladores para un circuito RLC, que no tiene mucho sentido, pero lo vamos a hacer de todas maneras, y para el sistema de los colectores solares, pues vais a hacer implementar el controlador con el modelo no lineal. Pero eso ya solo lo vamos a hacer en las prácticas. En la práctica 4 y la práctica 5 también habrá otros problemas de control que se implementarán los controladores sobre el sistema no lineal. Pero ya para lo que es el resto de teoría, de lo que vamos a hacer en clase, vamos a apartar siempre del modelo de función de transferencia. Vale, el modelo de función de transferencia. Esa es una de los primeros, digamos, avisos. Que quizá este es uno de los motivos que hacen que esta asignatura muchas veces uno pierda la relación de lo que está haciendo con para qué vale, con la utilidad. ¿Vale? Porque dentro de poco vamos a ver nada más que polo, cero, función de transferencia, plano complejo, y bueno, son herramientas matemáticas, y la aplicación pues llega desde el problema de control aplicado a un sistema real. Dicho esto, bueno, ¿qué es el problema de control? Brevemente, esto ya lo vimos la semana pasada. Yo quiero diseñar CDS. La clave aquí está en que el modelo de función de transferencia, lo que es el sistema, es fijo en la realidad. Es el tanque de agua que viene determinado por sus dimensiones, son los colectores solares que vienen determinados por sus dimensiones, por sus propiedades, por la temperatura ambiente. GDS no se puede tocar, la suponemos invariante y por lo tanto no podemos modificarla. Sin embargo, lo que tenemos es que el diseño de controladores es que lo que queremos es darle forma y valores a la función de transferencia CDS. Estamos trabajando con controladores lineales que podemos escribir mediante función de transferencia. El sistema de control por relé no se puede describir con una función de transferencia, por ejemplo. Pero el proporcional, que ya vimos la semana pasada, sí se puede, y ahora veremos pues, los otros términos. Queremos que CDS se comporte bien. Se comporte bien significa que el sistema de climatización del coche de una temperatura agradable, que el sistema de control de velocidad de crucero acelere y frene correctamente y mantenga la velocidad que tú le has pedido correctamente, que el robot que tiene que mantenerse en pie, como el que vimos en la primera clase, pues se mantenga de pie y no se caiga aunque le demos unos golpes, de que lo podamos manejar. Eso es lo que queremos que ocurra, ¿vale? Pero eso es un concepto muy vago. Queremos que se comporte bien. Queremos que la salida siga la referencia de una manera adecuada. Pero eso desde el punto de vista de diseño, para un ingeniero, adecuado, pues es una palabra que no vale. O sea, ¿cómo decimos nosotros que algo es adecuado o no? Aquí viene el concepto de las especificaciones. Las especificaciones es darle ese concepto de que el sistema, el controlador está bien diseñado o que hay un controlador mejor que otro de una manera cuantitativa. Y para eso, las especificaciones, pues las más utilizadas, lo más normal es dar las especificaciones como valores que debe cumplir la respuesta temporal del sistema en bucle cerrado, lo cual yo estoy fijando varias cosas. Lo que me voy a fijar es en la respuesta que tiene el sistema que me relaciona salida con referencia. Que ya tengo su función de transferencia, la puedo obtener
Pero nos vamos a fijar en la respuesta al escalón de este sistema. Es decir, RDT en la realidad va a tomar cualquier valor, ¿vale? Porque es la referencia que le va a llegar al sistema de operación. Es la temperatura que nosotros ponemos en el climatizador, es la velocidad que nosotros ponemos en el coche. Tú no sabes qué te van a poner. Pero dice, entonces, ¿cómo puedo decir si es bueno o malo? Dice, vamos a hacer una cosa, vamos a estudiar únicamente la respuesta del sistema frente a un cambio brusco. Esto es lo que aparece en la práctica número 3. Se os dice, tenéis el colector solar, queremos que el sistema en bucle cerrado, frente a un cambio de un 5% en la temperatura de salida de los colectores, tenga unas determinadas propiedades. Es decir, tienes que fijar la entrada, porque si no, no puedes medir nada. Dice, no, vamos a estudiar la respuesta de este sistema frente a escalones, que ya hemos dedicado el tema 4 a la respuesta de los sistemas frente a un escalón. Yo os dije que eso, una de las motivaciones que tenía era que era una señal interesante para un sistema de control, porque representa ese cambio brusco en la referencia. Tengo apagado el sistema, bueno, tengo el coche a una determinada velocidad y le pido otra. Entonces, frente a un cambio en la referencia del sistema de control, ¿cómo reacciona el sistema en bucle cerrado? ¿Vale? ¿Cómo reacciona el sistema en bucle cerrado? Y básicamente, pues bueno, pues se puede hablar de especificaciones del transitorio, que es cómo alcanza el régimen permanente, pues si la respuesta oscila o no oscila y cuál es la velocidad de la respuesta. Si no oscila, pues mediremos su tiempo de característico, si oscila mediremos su tiempo de subida o su tiempo de pico. Mediremos cuánto tarda en llegar el permanente, el tiempo de establecimiento, también es interesante, cuánto tiempo tarda en llegar al régimen permanente. Y mediremos pues el error en régimen permanente, ¿vale? A menudo pintamos sobre la misma gráfica la referencia y la salida, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen las mismas unidades. Son lo mismo, estamos hablando de dos temperaturas que van a trabajar en el mismo rango. Y de hecho el objetivo de control es que básicamente lo que querríamos es que la referencia y la salida en permanente sean iguales. Porque yo le digo, quiero que el coche vaya a 120 y la salida del coche, que es la velocidad del coche, pues alcanzará una determinada velocidad, ¿vale? Esto es la respuesta al escalón del sistema en bucle cerrado frente a un escalón en la referencia. No se suele pintar el escalón de la acción de control respecto a la salida, nunca lo he pintado junto. ¿Por qué? Porque esto podían ser milivoltios y esto podían ser, yo qué sé, radianes por segundo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí, sin embargo, esto es temperatura y eso es temperatura en la misma salida. Además, tienen que alcanzar el mismo valor, ¿vale? Las especificaciones, pues es, dado el escalón, me puedo fijar en el transitorio o me puedo fijar en el permanente. El transitorio es, pues, la velocidad de respuesta del sistema. La forma de la respuesta del sistema. Lo que tarda el sistema en alcanzar el permanente. Y por supuesto después el permanente, pues lo más normal que vamos a buscar, lo más normal que nos interese cuando se habla del comportamiento de régimen permanente es cómo se parecen, cuál es el error que hay al final. Si yo le digo que quiero tener 128 km por hora, la salida del coche alcanza 122, se queda en 120, o se queda en 118. Hay un error en régimen permanente, porque esto es una cosa que no es intuitiva. Y vamos a ver qué ocurre y que es un efecto que hay que tener en cuenta. De hecho, se cancela con el efecto integral. Bueno, las especificaciones, insisto, pues podrían ser, quiero un determinado tiempo de subida, el tiempo de subida menor de 4 segundos o un tiempo de pico menor de 8 segundos. Estos dos son equivalentes. Tiempo de subida, tiempo de pico es equivalente. Hay otros sistemas que, por ejemplo, pues a lo mejor lo que tienen es una respuesta que no oscila. Entonces nos dirían, pues lo que queremos es un tiempo de establecimiento, una constante de tiempo
menor de tanto tiempo. Esto también vale para comparar. Si tengo un controlador que tiene esta respuesta y tengo otro controlador que tiene esta respuesta, ¿vale? Pues el hecho de haber fijado el experimento que estudio podría decir el controlador número 1 es más rápido que el controlador número 2. Lo diremos de esta manera, que no es muy exacta, pero es la que se utiliza. Decir que un controlador es más rápido que otro significa que cuando aplicamos ese sistema de control al sistema real en bucle cerrado y le aplicamos un escalón, ese controlador tiene una respuesta que tarda menos tiempo en reaccionar que el segundo. ¿Vale? Es para poder comparar controladores unos con otros. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? De distintos puntos de vista. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que la función de transferencia del sistema en bucle cerrado, esto es lo que se denomina función de transferencia del sistema en bucle cerrado, pues claro, tenemos un pequeño problema. Es que conocemos estructura, conocemos la función de transferencia del sistema, pero C está libre. La podemos escoger nosotros. C la podemos escoger nosotros. Y en función de la forma que cojamos, pues el comportamiento del sistema va a cambiar. Vamos a hacer estas figuras vienen en la transparencia, pero de todas maneras las pondré aquí. Tengo un sistema que tiene 3 polos. He identificado ya su dinámica, tengo un sistema que tiene 3 polos reales. ¿Vale? Y lo quiero controlar con un controlador de tipo proporcional. ¿Qué es proporcional? Proporcional significa que la acción de control es simplemente proporcional al error. Cuanto más grande es el error, más grande es la acción de control. Cuanto más lejos estoy de la velocidad que tengo que alcanzar, más piso el acelerador. Cuanto me voy acercando a la velocidad que tengo que alcanzar, voy levantando el pie del acelerador. Cuando alcanzo la velocidad que quería alcanzar, suelto el pie. ¿Vale? Esto es lo que es proporcional. De hecho, la acción se suele pintar error, acción de control, y es algo así. Y esta pendiente es K sub P. Es una ley de control proporcional. Cuando el error va tendiendo a cero, la acción de control tiende a cero. Cuando el error va tendiendo a cero, la acción de control tiende a cero. Bueno, pues este es un enlace de control ejercicio. Bueno, ¿qué es esto? Dice, bueno, yo puedo obtener aquí la función de transferencia del sistema en bucle cerrado. Aplico esta fórmula, multiplico de arriba y abajo por el denominador de G y la función de transferencia en bucle cerrado es una función de transferencia que yo la miro y digo, es una función de transferencia de un sistema, va a ser un sistema de tercer orden, porque el denominador tiene orden 3 y no tiene ceros. ¿Vale? ¿Dónde está este es el denominador? Sabemos que la posición de los polos de las raíces de ese polinomio nos podrían dar una cierta información de dónde está del comportamiento del sistema. Y vemos que, claro, ¿dónde tiene este sistema los polos? Depende de cuánto valga K sub P. ¿Vale? ¿Y qué es K sub P? Pues K sub P es una variable que está en un programa informático que tú vas allí y pones K sub P igual a 33,2. Compiles el programa, lo cargas el controlador y eso es lo que vale K sub P, que es la relación que hay entre error y acción de control. ¿Sí?
más. Esto cuando lo hayáis hecho 2 veces no me tendréis que hacer esta pregunta. Es esto por K sub P más esto. ¿Vale? Porque es lo que sale de aquí. Eso tenéis que hacer. Lo he hecho cuando hayáis hecho 14 veces, eso veréis que tenéis que utilizar el numerador. Este es el numerador de C por G y este es el numerador más el denominador. Pero lo vamos a ver. Ese valor es como la ganancia que habéis puesto cuando estáis trabajando con el servo en el laboratorio, ponéis una ganancia para hacer una transformación entre los pulsos que contabais y los radianes por segundo. Y vosotros la habéis puesto a mano, ¿no? Pues eso es K sub P. Hay un diagrama de Simulink y vosotros le vais a poner el valor que a vosotros os dé la gana. Y la pregunta es, ¿qué valor le doy? Ese es el problema, la complejidad del problema de diseño de controles, ¿qué valor le doy a K sub P? Porque K sub P cambia el comportamiento del sistema en bucle cerrado. ¿Vale? Si pongo una K sub P igual a 0,1, ¿vale? Ya entonces sí, esto toma un valor concreto y puedo obtener sus 3 raíces. ¿Vale? Y resulta que G sub B bucle cerrado, ¿vale? En este caso, pues tiene, vale, 0,125. Y aquí tenemos 3 polos reales. S más 0,11, S más 0,4 y S más 5. Tengo 3 polos reales. Si pongo K sub P igual a 1, si la pongo 10 veces, esto se dice que es el contador es más agresivo. ¿Vale? Porque tiene una mayor pendiente su respuesta error-acción de control. ¿Vale? Ante el mismo error, aplico acciones de control más grandes. Soy más agresivo. Cuando aumento la acción de control, normalmente lo que ocurre es que el sistema reacciona de una forma más rápido, porque le pisas más el acelerador. ¿Vale? Cuando estás digamos, el error es el mismo, la acción de control es más violenta, es más fuerte. ¿Vale? Pues pues obviamente esperamos que la respuesta sea más rápida. Y eso resulta que este sistema, más o menos, o sea, tiene un polo real en S más 5, se ha movido un poquito, pero ya no tiene dos polos reales lentos, sino que tiene un par de polos complejos conjugados. Ha cambiado la respuesta. ¿Vale? De hecho, aquí podríamos pintar ¿dónde está este polo? En menos 0,25 más menos 0,4J. 43J. Menos 0,25. ¿Eso por qué tiene interés este menos 0,25? Porque, bueno, ya sabemos algo, ya podemos decir algo. Por ejemplo, de este sistema que tiene 3 polos, más o menos, pues si este sistema tiene 3 polos reales, no va a sobreoscilar, va a tener una respuesta subamortiguada. Y de hecho, tenemos una dinámica dominante, ¿vale? Más o menos se va a comportar como un sistema de primer orden con un polo en menos 0,1. Este es el polo más lento, estos son polos rápidos. Este otro sistema tiene 2 polos complejos conjugados que dominan sobre el polo real. Más o menos se va a comportar como este par de polos complejos conjugados. Más o menos. Por lo tanto, va a presentar una sobreoscilación clara. De todas maneras, esto simplemente nosotros vamos a MATLAB, ¿vale? Damos ahí, ponemos la ganancia y podemos pintar la respuesta.
Y esto sería para K sub P 0,1. ¿Vale? Y esto hace algo así como así. Cambia el comportamiento. ¿Vale? Si pintéis lo primero que llama la atención cuando pintamos estas dos respuestas, ¿vale? Lo primero que os debería llamar la atención es esto. En ninguno de los dos casos, la salida alcanza la referencia. Pero sí que es verdad que el error en régimen permanente, la distancia que hay en régimen permanente cuando la ganancia es 1, es más pequeño que cuando la ganancia es 0,1. La respuesta es mucho más rápida, además. Y ha cambiado el comportamiento. Se ha hecho más rápido, pero ¿qué ha ocurrido? Empieza a oscilar. ¿Vale? Si ponemos K sub P10, ¿vale? Si ponemos K sub P10, pues más o menos lo que nos encontramos es esto. La respuesta es mucho más rápida, pero también aumenta la sobreoscilación. ¿Vale? De hecho, tarda un montón, un tiempo muy largo en alcanzar el régimen permanente, en dejar de oscilar. De hecho, pasa que si tenemos suficiente paciencia, veréis que tampoco se cancela el error en régimen permanente. Es más pequeño. La distancia que hay entre la salida en régimen permanente y esta es más pequeña, y esta es más pequeña que esta, pero sigue sin ser cero. Esto es bastante importante. Podemos decir, bueno, pues, ¿qué pasa si aumento la ganancia un poco más? ¿Vale? ¿Vale? Si aumenta la ganancia un poco más, resulta que el sistema se vuelve inestable. Y esta es una de las principales conceptos importantes del control. Tú puedes tener un sistema en bucle abierto, un sistema cuya dinámica es estable. Yo tengo un coche que si yo le piso un poquito, acelera un poquito y no se va a ir hasta el infinito la velocidad. Le coloco el sistema de control y un sistema de control puede volver inestable a un sistema estable. Por tanto, el diseño de los sistemas de control por alimentación es algo delicado. Esto es lo que ocurría, ¿vale? Con los filtros, con los amplificadores realimentados, basados en amplificadores en realimentación, que dependiendo de los parámetros de los circuitos, algunos amplificaban bien y otros quemaban el amplificador, porque se inestabilizaban, porque tenían realimentación. La realimentación puede hacer que el sistema se vuelva inestable. Gráficamente, además, aquí he pintado los polos, ¿vale? Para distintas ganancias. El siguiente tema lo vamos a dedicar todo a esta idea, que es la idea de que los polos del sistema en bucle cerrado nos dan mucha información y que cuando cambiamos el parámetro del controlador cambian los polos del sistema en bucle cerrado. Los ceros, si os dais cuenta, no han cambiado. Los ceros no dependían de la ganancia, pero sí los polos. Si lo pintamos en el eje, en el plano imaginario, veremos que el sistema número 1 tenía un polo aquí, otro por aquí y otro por aquí. Esto era K sub P 0,1. Cuando nos íbamos a K sub P 10 teníamos uno aquí, voy a poner aquí un triángulo, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Esto era K sub P igual a 0,1. ¿Vale?
Cuando veamos K sub P10, teníamos uno aquí, más lejos, otro aquí y otro aquí. ¿Vale? Si pintábamos la posición y veíamos claramente, bueno, lo que habíamos dicho, este polo está más lejos del... Estos dos polos claramente son dominantes respecto a este, por lo tanto, son los que marcan la respuesta al escalón. La distancia de este polo de K sub P igual a 1 está más cerca del origen de lo que está este, por lo tanto este es más rápido. Pero el ángulo que forma con el eje real, que está relacionado con el coeficiente de amortiguamiento, también es mayor. Y nosotros hemos visto que a medida que crecía este ángulo, crecía la sobreoscilación. A medida que crece el ángulo, crece la sobreoscilación. Y el último ya, que le voy a poner, no sé, hay que ponerlo, un asterisco. El último tenía aquí un polo muy rápido, real, pero ese daba igual, porque los otros dos polos estaban aquí. Si le metíamos K sub P igual a 100, teníamos dos polos inestables, se iba al traste. Lo que, en lugar de la raíz, de hecho, se trata de pintar, digamos, un dibujo que te indica más o menos cuál va a ser el desplazamiento de los polos del sistema de bucle cerrado a medida que vas cambiando la ganancia del controlador. Este es el valor más importante de todos los controladores. Bueno, el segundo, bueno, el más importante, la ganancia. Hay una ruedecita que tú le cambias la ganancia al controlador, más o menos agresivo. Pues cuando vas cambiando el controlador, se te va moviendo por una determinada zona, los polos del sistema de bucle cerrado se van moviendo en una determinada zona y cambiando su comportamiento en bucle cerrado. Frente al escalón, que es lo que estamos midiendo, ¿vale? Frente al escalón. ¿Qué es diseñar el controlador? Pues, por ejemplo, a vosotros os vamos a pedir ahora, en el ejercicio número 3, hay un problema que dice, hágame el sistema de control, búscame un controlador proporcional para el del problema de los colectores solares, de forma que su respuesta frente a un escalón en la referencia de una determinada amplitud, pues no tenga una sobreoscilación menor del 20% y sea lo más rápido posible. ¿Vale? Pues tendríamos que ir por ensayo y error, porque si vosotros veis aquí no tenéis ninguna herramienta que a vosotros os diga cómo resolver ese problema, sino que tenéis que ir probando distintos valores, ir midiendo la sobreoscilación hasta que consigáis cumplir esa especificación. Y vais a ver que hay una relación directa. Vais aumentando la ganancia, va aumentando la sobreoscilación, ¿vale? Sobreoscilación 20% estaría en un determinado ángulo. Esto sería sobreoscilación del 20%. Y entonces iréis probando diferentes valores hasta que lleguéis a la sobreoscilación del 20% y habréis resuelto el problema de sintonización. Sintonización es escoger el valor concreto de la ganancia que cumple las especificaciones que tú quieres. En la práctica 3 lo vais a hacer por ensayo-error, pues no tenéis ninguna otra herramienta. ¿Vale? Simplemente iréis, aumento la ganancia, simulo, aumento la ganancia, simulo, aumento la ganancia, simulo, aumento la ganancia, simulo, hasta que consigáis resolver el problema propuesto. ¿Vale? Claro, porque existen herramientas analíticas con lo que hemos dado hasta ahora para el problema de las especificaciones en régimen transitorio, no, porque veis que en el momento en el que tenemos un sistema de orden 3, la posición de los polos ya no sabemos dónde está. Ya no podemos resolver la ecuación la ecuación que me da las raíces del polinomio denominador. Y solo se pueden hacer más o menos por ensayo y error. ¿Vale? Solo se puede hacer por ensayo y error. Si el sistema es de primer o de segundo orden, se pueden resolver los problemas de control con las herramientas que tenemos. Eso es lo que viene en el tema 6. En el tema 6 viene, si tu sistema es de primero o de segundo orden, ¿qué ocurre? ¿Cómo se comporta? ¿Qué efecto tiene un controlador proporcional? Lo podéis ver y sí, con las herramientas que tenéis podéis ver el efecto. Para sistemas de orden
3 o con 0 de orden 3 o mayor, ahora mismo no tenemos herramientas de diseño de controladores. Para el régimen transitorio, porque sí tenemos para el régimen permanente. ¿Vale? Para el régimen permanente. La caracterización del régimen permanente, la especificación del régimen permanente, este es el problema que se denomina problema de seguimiento de trayectoria. ¿Vale? En régimen permanente, normalmente lo que te interesa conocer es, frente a un escalón en la referencia, a qué valor tiende el error. Ese es normalmente lo que hablamos por régimen permanente. Lo que nos interesa saber es, bueno, si yo aplico un escalón a la referencia, si yo le aplico un escalón a la referencia, ¿cuál va a ser el error? Este es el error. ¿Qué valor va a tomar el error? Eso normalmente se dice, y tú dices, por ejemplo, si le doy un escalón a la referencia de temperatura, de velocidad del coche, le doy a 120, quiero que la velocidad que yo alcance respecto a 120, el error sea menor de 1 kilómetro. ¿Vale? Yo acepto que mi sistema de control está bien si me da velocidades entre 119 y 121. ¿Vale? La distancia entre lo que yo he pedido y lo que me da el sistema de control. ¿Vale? Y se hace pues cuando el tiempo tiende hacia infinito. Bueno, pues la única, esta es una propiedad, algo que sí se puede estudiar con las herramientas que tenemos, porque la única herramienta que te hace falta para analizar el comportamiento de un sistema dinámico en transitorio, o sea, en el régimen permanente, es el teorema del valor final. ¿Vale? El teorema del valor final, lo que te dice es que el límite, cuando t tiende a infinito, de f de t, es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. Y os comenté que esta propiedad de la transformada de Laplace, pues en particular en el ámbito de los diseños de controladores, pues era muy interesante. Era muy interesante porque justamente nos permite responder esta pregunta que hay aquí. Realmente, el teorema del valor final es lo único que os hace falta para poder responder. No, para poder preguntaros qué debe de cumplir el controlador para cumplir una especificación de régimen permanente. Porque esto, bueno, se puede aplicar a a cualquier problema. En los libros de control clásico y en las transparencias y demás, pues lo que se hace es poner el ejemplo de la aplicación de este teorema del valor final para estudiar el error en régimen permanente de este esquema, concretamente. Este es lo que se denomina el lazo de realimentación simple. Que es lo que voy a hacer ahora. Pero os digo que imaginaros que yo doy un esquema que no es este. Porque tiene aquí un lazo de realimentación, porque, no lo sé, aquí hay otro sistema, ¿no? Me da igual, ¿vale? Porque no es este sistema. ¿Vale? No tengo este análisis concreto. Pues si te hicieran en cualquier caso una pregunta sobre el valor que toma una variable en régimen permanente, lo único que hace falta aplicar es el teorema del valor final. Lo digo porque lo que voy a poner ahora da lugar a una especie de tabla que yo creo que tardo más en aprenderme la tabla que en aprenderme el teorema del valor final. ¿Vale? Pero bueno, dicho esto, ¿cómo se estudiaría el error en régimen permanente de este sistema frente a un escalón, una entrada en escalón? Bueno, pues aplicamos lo que sabemos.
lo que a mí me gustaría tener, lo que yo quiero calcular es esto. Y esto resulta que es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por E de S. ¿Vale? Pues lo que tengo que sacar es cuánto vale E de S. Esto cuando R de S es igual a R0 partido por S. Pues ¿cuánto vale E de S? Bueno, pues aplicamos lo que sabemos de diagramas de bloques. Hay muchas formas de resolverlo, pero lo podéis sacar de aquí. Yo quiero saber cuánto vale E de S. Yo de aquí sé que E de S, que el error, es igual a la referencia menos la salida. Pero la salida sé que es igual a la referencia por 1 por C de S por G de S por 1 más C de S por G de S multiplicado por la R. Pues eso ya lo sé yo sé qué relación hay entre salida y referencia. Bueno, pues despejando de aquí, ¿vale? E de S es igual a R de S, que multiplica a 1 menos G de S, C de S, partido por 1 más G de S, C de S. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a R de S, que multiplica a 1 partido por 1 más C de S, G de S. Tengo una expresión concreta de lo cuánto vale el error en función de la referencia, porque esto es algo importante. Dado este modelo en diagrama de bloque, yo puedo sacar la relación que hay entre esta entrada y cualquiera de las señales. La que más nos interesa es con respecto a la salida, pero también nos puede interesar respecto al error o incluso respecto a la entrada. Yo podría preguntaros cosas de, oye, ¿qué forma tiene, cómo va a evolucionar la acción de control cuando yo meto un escalón en la referencia? De este diagrama de bloques también podríamos sacar U de S partido por R de S. Podemos tener cualquier relación, ¿vale? De hecho, podríamos decir que tenemos la función de transferencia que relaciona error con referencia, que para el diagrama enlace de realimentación simple y solo para el enlace de realimentación simple es 1 partido por 1 más C por G. O sea, es la función de transferencia del error. Si conozco las referencias, conozco cómo evoluciona el error. Esto es muy genérico. Esto es verdad para cualquier referencia. Eso es verdad para cualquier referencia. Bueno, pues, el error en régimen permanente pues, se puede analizar para distintos valores de referencia. El más interesante, sin duda alguna, es cómo evoluciona el error frente al escalón. ¿Cómo evoluciona el error frente al escalón? ¿Cómo evoluciona el error frente al escalón? El escalón. La referencia es igual a un escalón de una determinada amplitud, no tiene por qué ser amplitud 1. En la práctica número 3, todas las señales de control de referencia que os damos, os decimos cuando hay un escalón en la referencia de una amplitud del 5% del punto de operación. Os estamos diciendo la referencia que vamos a utilizar para estudiar el comportamiento del sistema de bucle cerrado, pues qué amplitud tiene. La amplitud en los sistemas lineales no tiene relevancia, no tiene importancia, porque da igual, porque los sistemas lineales tienen la propiedad de la linealidad, te da igual aplicarle un escalón de amplitud 10 con escalón de amplitud 1, la forma va a ser la misma. En los sistemas no lineales, que vosotros vais a hacer las simulaciones, sí tiene importancia, por lo tanto hay que trabajar con ese escalón, hay que saber qué amplitud tiene. En este caso, ¿cuánto vale ds? El límite cuando el tiempo tiende hacia infinito de E de t, pues es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por 1
partido por 1 más C de S G de S por R0 partido por S. Y esto se va por esto. Entonces, el error, muchas veces lo veréis aquí, que se pone que es R0 por, y esto 1 partido por 1 más KP. Y KP se define como la constante de error en posición, límite cuando S tiende a 0, de GDS, CDS. Claro, esto así puesto parece que no tiene mucho sentido, pero si vemos el problema que habíamos puesto antes, el ejemplo que habíamos puesto antes, ¿vale? Que GDS era igual a 12,5. No. Habíamos puesto que GDS era 1,25 partido por S más 0,05, S más 0,5, S más 5. Y C de S es igual a KP. Bueno, voy a poner aquí KC, la K del controlador. A mí esto no me gusta mucho porque confundimos esto con la ganancia del controlador. Y eso no es así, ¿vale? Cuando veis es un poco lioso porque es un problema de notación que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Esto que veréis aquí en los apuntes determinados muchas veces que pone K sub P es lo que se llama constante de error en posición. Se define de esta manera y está relacionada con la ganancia del controlador. Lo que pasa es que utilizamos la K para los mismos valores y eso tenía que llamarse de otro nombre. En cualquier caso, la clave está en que yo puedo para este sistema saber cuánto va a ser el error en régimen permanente. Si yo digo que le aplico un escalón de amplitud 2, ¿vale? El error en régimen permanente frente el error pues es igual a 2 por 1 partido por 1 más el límite cuando S tiende a 0 de GDS por CDS. ¿Cuánto vale esto? Pues esto sí lo podemos calcular. El límite cuando S tiende a 0 de GDS por CDS es igual a 1,25 K sub P partido por 0,05 por 0,5 por 5. Si yo pongo aquí 0,1, tengo el error exacto. Pongo aquí el valor que ponga, tengo un valor exacto del error. Y daros cuenta cómo funciona esto. Cuanto mayor es K sub P, perdón, K sub C, la ganancia del controlador, cuanto mayor es la ganancia del controlador, mayor es la constante del error en posición, y esto es más pequeño. Y de esto si yo os digo, yo quiero que frente a un escalón de 2 el error sea menor de 0,3. Podéis despejar cuál es la ganancia mínima que lo da. ¿Qué cosa tenemos aquí interesante? Bueno, que vemos que, por ejemplo, para este sistema,
En cualquier caso, da igual lo grande que sea la ganancia, el error nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero. Porque yo pongo aquí una ganancia de 10.000 y será algo partido por algo multiplicado por 10.000, que no es cero. Si yo pongo 100.000, sigue sin ser cero. Si yo pongo 100.000, sigue sin ser cero. Nunca se alcanza un error en régimen permanente cero con un controlador proporcional para este sistema. Para este sistema de aquí. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Cómo tendría yo un error nulo? ¿Qué tendría que ser para que esto fuera nulo? ¿Vale? ¿Cuánto tendría que valer esto? Para que esto fuera cero. Infinito. ¿Vale? ¿Cómo hago que esto sea infinito? Que este límite sea infinito. ¿Qué significa que este límite sea infinito? Que o C o G o C tienen un polo en S igual a 0. ¿Qué ocurriría si G de S ¿qué ocurriría aquí si G de S fuera 1 partido por S por lo que fuera? El límite, cuando S tendiera a 0 de G de S por C de S, me da igual lo que valga el resto de cosas, me da igual lo que valga G, suponiendo que no tiene polos en cero en el origen, esto pues va a ser infinito, porque tengo un polo en el origen. Y aquí aparece un concepto que vamos a repetir muy a menudo. En régimen permanente es muy importante conocer el número de polos en el origen de esta expresión. El número de polos en el origen de esta expresión. De hecho, se habla del tipo de un sistema. El tipo de G de S es el número de polos en S igual a 0. Podemos hablar también del tipo de C de S, que es el número de polos en S igual a 0. Si cualquiera de estos dos elementos tiene un polo en S igual a 0, esto se va a hacer infinito y el error en régimen permanente va a ser 0. 0. Y además es interesante porque va a ser 0 independientemente de la ganancia del controlador. Para cualquier ganancia del controlador, me da igual la que sea. Si esto tenía un polo en el origen, eso es infinito. No me importa cuánto vale la ganancia. De hecho, claro, se pone que el error en régimen permanente en posición. ¿Qué es esto de posición? Esto también es algo que tiene una cierta tradición histórica. Los primeros estudios que se hicieron de los sistemas de control basados en representación, descritos por sistemas lineales, se hicieron, entre comillas, estudiando el servomecanismo, el servo, el motor de corriente continua que habéis estudiado en prácticas. ¿Vale? Y se hacían, pues, digamos, controlando la posición del servo. Entonces tú podías controlar su posición, podías controlar su velocidad o podías controlar su aceleración. ¿Vale? Controlar la posición del servo era meterle un escalón en la referencia de posición del servomecanismo para colocar dónde queríais estar. En la segunda práctica en laboratorio vais a controlar el servo en posición. Si controlabais la velocidad, es que queréis que el servo girara a una determinada velocidad, eso es lo mismo que decir que queríais que la posición, una velocidad constante, es una rampa en posición. ¿Vale? Y esto es la pendiente de la rampa. Por lo tanto, pues esto se llama el error permanente en velocidad. Y si le aplicáis una parábola, es aplicar que queréis que siga una trayectoria de una aceleración constante. Y esto pues se llama el ERP en aceleración. Pero que es lo mismo de hablar de cuál es el error
cuando le aplico una referencia en escalón, una referencia en rampa o una referencia en parábola. Que estas dos son un poco raras, no se suelen usar. No se suelen usar. No vamos a dar... Bueno, lo daremos porque son... Teóricamente hay veces bueno, que es interesante para un ejercicio teórico. Pero el que se habla de error en posición siempre es el error en régimen permanente frente a un escalón y se le suele llamar el error en posición y está relacionado con esto. Frente a la tablita que viene, es que dice que los errores del sistema público cerrado frente a diferentes entradas va a depender del tipo. Sistemas de tipo 0. ¿Qué es un sistema de tipo 0? Pues un sistema de tipo 0 es este ejemplo de aquí. ¿Cuántos polos en el origen, que también los podemos llamar integradores, tiene GDS? Ninguno, porque tiene un polo en menos 5, menos 0,5 y menos 0,05. Tipo 0. ¿Cuántos polos en el origen tiene el controlador? 0. Pues el sistema es de tipo 0. Entonces, esto es 1, esto va a ser la amplitud, el error es R0 partido por 1 más el límite cuando S tiende a 0 de G por C. Tiene un error en régimen permanente finito. ¿Y si el sistema es de tipo 1? 1 o 2 o 3 o lo que tú quieras. 0, 0, 0. Si tengo, me da igual que G o C tengan un polo en el origen. Como uno de los dos lo tenga, este límite ya es infinito. Si es infinito, el error en régimen permanente es nulo. Haciendo este mismo análisis para esta referencia, pues veréis que esto ocurre así. Repitiendo este análisis para diferentes escalones, pues se ve que dependiendo del número de polos en el origen, dependiendo del tipo de C por G, pues puedes ver rápidamente cuando el error frente a un escalón va a ser finito o 0, o el error se te puede hacer incluso infinito. Si a un sistema de tipo 0 le aplicas una referencia en rampa, el error tiende hacia infinito. ¿Vale? Bueno, para que sea finito tienes que tener un sistema de tipo 1. Y entonces tienes un error finito que depende de la amplitud, es proporcional a la amplitud del escalón y depende del límite cuando S tiende a 0 de G por C por S. Como el sistema es de tipo 1, si cancelo el polo, esto de aquí es finito. Me sale un número. ¿Vale? ¿Cómo entras a esa ahí? Esta S aquí entra desde aquí. Esto es S al cuadrado y esto es S al cubo. Perdón. ¿Vale? Eso te entra, esa S te va a entrar de la referencia, cuando tienes la referencia en rampa o referencia en posición. Pero de esta tabla, esa tabla la podéis sacar del teorema del valor final. ¿Sí? Según que era el tipo de sistema, va a decir que 0, 1, 2. ¿Qué se mira? El número de polos en 0. El número de polos en 0. ¿Vale? El número de polos en 0. En 20 minutos, vamos a ver. Normalmente hablaremos de forma separada del tipo del sistema y del tipo del controlador. Del tipo del sistema y del tipo del controlador. El tipo del sistema no lo podemos cambiar. El sistema tiene la dinámica que tiene. Si tiene un polo en el origen lo tiene, si no lo tiene, pues no lo tiene. Pero el controlador lo decidimos nosotros. El controlador lo decidimos nosotros. Y de hecho eso nos va a llevar al segundo tipo de leyes de control, que es
Claro, yo para este sistema que tengo aquí, con un controlador proporcional, nunca voy a tener un error en régimen permanente cero. Es decir, yo tengo el coche, le pongo el sistema de control de velocidad. Además, esto mejor no es intuitivo. Mejor no es intuitivo. Tú no es que no llegues a la referencia porque el coche no pueda, porque el sistema no pueda. ¿Vale? Un error en régimen permanente no nulo significa que tú quieres que el coche vaya a 100 y se quede en 95. Le pides que vaya a 110 y se queda en 104. No es que no llegue a 95. Es que tiene un error intrínseco de que está mal diseñado el controlador. No es capaz, el sistema de control no es capaz de garantizarte un error en posición nulo. Matemáticamente. Cuando tienes un error en régimen permanente no nulo. Y eso es malo. Eso es malo. ¿Vale? Sí, ¿cómo puede ser que yo tenga un sistema, le diseño un controlador y no realimente y no pueda conseguir la velocidad que quiero, la temperatura que quiero, el valor que quiero? El error en régimen permanente debería de ser cero para que el sistema lo entendamos como que funciona bien. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer yo que el error en régimen permanente sea cero en un sistema de control? O sea, sería una duda que os podía entrar. Bueno, esto tiene que funcionar. Si los sistemas de control, si se están utilizando a día de hoy, es porque eso lo habrán resuelto. ¿Vale? Entonces, mirando esta tabla, decimos, claro, yo tengo la única forma de tener un error en régimen permanente cero si mi sistema no tiene polos en el origen. La única forma es que yo ponga un polo en el origen aquí. Si yo consigo poner, si yo defino, no es que consiga, es que yo lo defino. ¿Cómo hago yo para aumentar el tipo de C? Yo quiero que esto sea de tipo 1. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que da lugar. Este es el controlador proporcional. Pues el sistema de control más utilizado en la industria de control de procesos, sin duda alguna, es el sistema de control que resuelve este problema. Que es el sistema de control que te garantiza un error en régimen permanente nulo frente a una entrada de escalón para cualquier sistema. Porque es un sistema de control tipo 1 y es el controlador proporcional integral. Porque ahora lo que voy a describir ahora, esto lo vamos a utilizar bastante para el diseño de controladores. Veremos que son ejercicios relativamente sencillos. Y ahora lo que voy a describiros qué otras leyes de control hay aparte de la proporcional. ¿Vale? Pues básicamente tenemos otros dos tipos de lo que se llaman acciones básicas de control. Y una de ellas, que es la acción integral, nace o su justificación de por qué es la más importante se ve en esta tabla. ¿Vale? Que es para tener que el tipo de C por G sea mayor que 1 para cualquier sistema de control y garantizar errores en permanente nulo. Bueno. Las acciones básicas de control. La acción básica de control, la acción proporcional es que la acción de control es proporcional al error. ¿Vale? Pues la segunda acción básica de control es cuando la acción de control es proporcional no solo al error, sino también a su integral. Es decir, no solo miro qué error tengo ahora, sino miro la integral del error. Esto significa que este sistema tiene memoria, es un controlador dinámico. Tiene que mirar hacia atrás. El tener memoria hacia atrás, intuitivamente podría decir que la única forma que esta acción de control se mantenga constante es cuando la integral del error se anula. Bueno, sea constante no, o sea, cuando el error sea cero, para que esto no crezca. Si hacemos cuánto vale CDS,
es igual a K sub C por 1 más 1 partido por T sub I S. Vemos que este sistema de control tiene no una constante, tiene dos constantes. La K sub C es la ganancia. Y la T sub I es lo que se llama el tiempo integral. ¿Qué es esto de dos ganancias? Pues K sub C tiene el mismo rol que la ganancia del controlador proporcional. Cuanto más aumento la ganancia, el sistema es más agresivo, es más rápido, sobreoscila más. ¿Y qué es T sub I? 1 partido por T sub I. O sea, ¿qué es T sub I? Pues te indica la importancia relativa de la integral del error frente al error. Si T sub I es muy grande, este término será muy pequeño y se comportará como un controlador proporcional. Si T sub I es muy pequeño, tan solo reaccionará en función de la integral del error. Y tenemos que darle un valor determinado, ¿vale? Un valor determinado. Esta función de transferencia sin estudiar nada más, vemos que tiene una propiedad interesante. Que tiene un polo en el origen. Lo cual es muy curioso, porque nos dicen que simplemente por tener en cuenta en la acción de control la integral del error, la función de transferencia del controlador es de tipo 1, tiene un polo, y automáticamente sabemos que por meter el término integral, el error es 0. Y este es el motivo por el cual el PI es la ley de control más usada, porque te garantiza un error de régimen permanente nulo. ¿Cómo funcionan los proporcionales integrales? ¿Vale? Esto es lo que voy a decir ahora es lo que voy a justificar matemáticamente en los siguientes dos temas. ¿Vale? Pues desde el punto de vista del régimen transitorio, se comporta exactamente igual que un P. Es decir, un controlador proporcional integral, si lo comparo con un P, no voy a poder obtener un mejor comportamiento en el transitorio. No puedo mejorar lo que hace un P. Lo que hace un P básicamente es que cuando tú subes la ganancia del controlador, lo que ocurre es que la velocidad aumenta, pero también aumenta la sobreoscilación. ¿Vale? Entonces tú tienes un equilibrio entre cómo de rápido quieres que sea la respuesta y lo cerca que tienes de volverte inestable. Tú no puedes permitir una sobreoscilación muy alta porque el comportamiento sería muy malo. Bueno, pues esta relación que hay de velocidad y estabilidad relativa y sobreoscilación, la misma relación que tiene un P, lo tiene un PI. Es decir, si yo decir, no, es que con un proporcional no puedo hacerlo, no puedo tener un tiempo de subida menor de 3 segundos con la sobreoscilación que me has pedido. Pues no lo vas a poder mejorar con un PI. Porque el PI no mejora el transitorio del controlador proporcional, es de la forma que yo hablaré. El PI no mejora la relación del transitorio del proporcional, no añade nada. Lo que mejora el PI, lo único que mejora es el permanente. ¿Por qué? Porque aumenta el tipo. Y obtengo un error en régimen permanente nulo. Entonces, ¿cuándo se utiliza un proporcional integral? Cuando quiero mejorar el comportamiento en régimen permanente de un controlador proporcional, porque yo tengo una especificación en régimen permanente que no puedo cumplir. Le meto un término integral y termino. Ya está. Y automáticamente se termina. Claro, ahora vosotros podéis decir, si no mejora el transitorio y lo que aumenta es el tipo, ¿qué valor le doy a T sub I? ¿Qué valor le doy a T sub I? ¿Vale? El tiempo integral es el peso que tiene la integral respecto al error. Y el efecto del tiempo integral es el siguiente. El tiempo integral, cuando más pequeño lo haces, cuanto más pequeño lo haces,
más importante es este término. Y cuanto más importante es este término, el tiempo de establecimiento va bajando. Pero la sobreoscilación aumenta. Cuanto más pequeño, de hecho se dice normalmente que si un término integral mal sintonizado puede inestabilizar el sistema. Es decir, si yo hago este término de aquí demasiado grande, porque hago t sub i demasiado pequeño, puedo volver inestable al sistema. ¿Vale? Si yo hago t sub i demasiado pequeño, inestabiliza el sistema. Y vosotros podéis decir, bueno, pues si yo hago t sub i demasiado pequeño y inestabilizo el sistema, cojo el t sub i lo más grande que pueda y ya está. Pero eso no funciona así, porque el tiempo de establecimiento es aproximadamente 3 veces t sub i. ¿Qué es eso del tiempo de establecimiento? Esto solo lo podéis ver en simulación. Por mucho que yo lo ponga aquí, no lo vais a ver en la vida. Esto es el tiempo de establecimiento, es el tiempo de sacarse el régimen permanente. En el infinito, el régimen permanente va a ser 0. Un sistema bien diseñado tiene un comportamiento pues como este. ¿Vale? Y el tiempo de establecimiento es el tiempo en el que alcanza el error en régimen permanente. Os voy a pintar la forma que tiene un t sub i mal diseñado. ¿Vale? El tiempo integral, el mero hecho de introducir la integral en la acción de control te garantiza que cuando el tiempo tiende hacia infinito, el error tiende a 0. Lo que no te garantiza es cuánto tiempo va a tardar. Si vosotros ponéis un tiempo integral de 3 horas, porque se mide en tiempo, esto se mide en tiempo. Si ponéis un tiempo integral de 3 horas, significa que vas a tardar unas 9 horas. Esto es una fórmula completamente falsa y completamente heurística, pero vale para transmitir la idea. Más o menos unas 9 horas en que el error se anule. ¿9 horas es mucho o es poco? Bueno, pues si es el tiempo que tú tienes que esperar a que tu coche acelere, es mucho. ¿Vale? A lo mejor en otro proceso, 9 horas no es mucho. ¿Vale? Pero el tiempo en el que tú tardas, este es el error. El tiempo en el que tú tardas en anular ese error, pues esto de aquí, este tiempo de aquí, este es el tiempo de establecimiento y es aproximadamente 3 veces t sub i. Y aquí nos entra, digamos, el equilibrio en el tiempo integral, del proporcional integral. No lo puedes hacer muy grande, porque si lo haces muy grande, es verdad que tu error simplemente tiende a 0, pero demasiado lento. Ni lo puedes hacer muy pequeño, porque si lo haces muy pequeño, inestabilizas al sistema. Tienes que encontrar un equilibrio. ¿Qué valor le dais? ¿Vale? Malo será que cuando tengáis un sistema de primer orden, un GDS, un sistema a controlar de primer orden, es decir, que no sobreoscile, si ponéis t sub i igual a tau, no es mal, eso no va a funcionar muy mal. ¿Qué es lo que vais a hacer en la práctica número 3? En la práctica número 3 decimos, vais a controlar un sistema proporcional integral para los espejos solares, ¿vale? Dice, bueno, pues le pegáis un escalón al sistema, medís su tiempo característico y el tiempo integral lo ponéis como el tiempo característico, ¿vale? Ya sabéis lo que ya sabéis más control que el 80% de los ingenieros de CEPSA, ¿vale? Pues esta fórmula es probablemente de las más utilizadas en la industria, ¿vale? Tú le pegas el escalón, le mides el tiempo característico y el tiempo integral malo será que no sea como el tiempo característico. ¿Qué es lo que estás diciendo aquí? Que tú no lo vas a hacer mucho más rápido de lo que era en bucle abierto, ¿vale?
y esa es una velocidad razonable. ¿Vale? Lo hace más o menos igual de rápido que el sistema en bucle abierto. Es una buena estimación del tiempo integral. Y esto es lo que voy a hacer en la práctica número 3. Esto lo justificaremos en los temas del lugar de las raíces y lo justificaremos en el tema de diseño frecuencial. Me queda el último. He dicho, en el transitorio, que lo vimos al principio, cuanto más agresivo es el controlador, más rápido es la respuesta del sistema, pero más sobreoscila. Entonces, la dinámica del sistema es lo que hay una especie como de no llamarlo equilibrio, de relación a lo que puede, si tú tienes una determinada velocidad, tienes una determinada sobreoscilación y no puedes mejorarla, ¿vale? Esta relación no la pueden mejorar. Y yo os he dicho, lo primero que tiene que quedar claro, el término integral no mejora esta relación. No mejora esta relación. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo un sistema que me gustaría que el tiempo de subida, que fuera muy rápido? Esto es muy importante en robótica, yo quiero que la velocidad de respuesta sea muy rápida y que no sobreoscile. Y veo que con el proporcional no tengo suficiente. Me gustaría hacerlo más rápido, ¿vale? Pues esto es lo que nos lleva a la acción derivativa. A la acción derivativa. ¿Qué es la acción derivativa? Esto, la forma de pensarlo es pensar que tú vas con un coche, ¿no? Y tú vas en un circuito y tienes que coger una curva. ¿Vale? Entonces lo que tú quieres es coger la curva a la máxima velocidad posible sin salirte de ella. Entonces, ¿cómo eres tú capaz de coger una curva a más velocidad? Pues básicamente la idea es que si tú empiezas a girar antes de llegar a la curva. Si tú ya giras cuando pegas el volantazo cuando estás en la curva, o mejor dicho, no frenas, tú pisas el acelerador hasta que entres en la curva y no frenas antes de entrar en la curva, pues tienes más posibilidades de que te salgas. Para poder frenar antes, tú tienes que ir mirando que va a llegarte la curva y si tú sabes que te va a llegar la curva, entonces empiezas a frenar. Esa idea de que tú puedes ser más agresivo si te anticipas a lo que te viene es la idea del derivativo, que lo que intenta básicamente es mirar hacia el futuro. El derivativo lo que dice, lo que a mí me gustaría es, porque si yo os pinto esto, aquí esto se ve muy bien, 3 minutos. Hola, si yo pinto, todo esto tiene una explicación. Este es el error. Esta distancia que hay aquí. El error hace esto, ¿vale? Y la acción de control hace esto. Aquí es donde yo quiero llegar. A mí me gustaría llegar a este punto y no pasarme. Pero la acción de control, hasta que yo no cruzo por aquí, la acción de control no cambia de signo. O sea, yo estoy llegando a la curva y sigo pisándole al acelerador. No he pisado el freno todavía. Yo lo que quisiera, si yo quiero hacer esto así, lo que tengo que hacer es empezar a frenar cuando voy por aquí. ¿Lo veis? O sea, yo tengo que frenar cuando me estoy acercando al error. Aquí lo que me gustaría es que empezara a frenar antes. Básicamente es como si yo dijera, oye, ¿por qué no te fijas solo en el error que tienes ahora, pero fíjate en el error que vas a tener dentro de 2 segundos? Fíjate en el futuro. Intenta anticiparte. Esto está sub c, es igual, aquí es proporcional al error, pero también tiene en cuenta la derivada. ¿Por qué la derivada? Porque ¿qué ocurre si yo calculo en este punto la derivada y la multiplico por t sub c?
Pues esto aproximadamente igual es igual a decir que el proporcional derivativo está mirando hacia el futuro porque está más o menos intentando predecir, controlar, no como el error actual, sino con una estimación del error futuro. Porque yo digo que el error futuro va a ser lo que yo tengo ahora más la derivada por el tiempo un poquito cuanto miro hacia adelante. ¿Vale? Y esto, teóricamente, si yo miro con el error hacia adelante, voy a intentar pues conseguir esto, ser más rápido, pero con menos sobreoscilación, porque he frenado antes. Pues esa idea es la idea de para qué va el término derivativo. Utilizo la derivada para predecir el error futuro, me va a permitir el sistema de control anticiparme y voy a poder mejorar la relación que hay entre velocidad y estabilidad. Matemáticamente hablando, ¿qué es lo que ocurre? Que la función de transferencia de un PD, proporcional derivativo, resulta que no tiene ningún polo en el origen, lo que tiene es un cero. Un cero de fase mínima. ¿Y qué dijimos en el tema 4? Los ceros, por lo general, hacen que la respuesta del sistema sea más rápida. ¿Vale? Pues esa es un poquito la idea. Un controlador va a meter un cero de fase mínima y este cero va a hacer que la respuesta sea más rápida y potencialmente conseguir mayores velocidades, potencialmente sin sobreoscilación. Eso, por supuesto, suponiendo que T sub D esté bien definido. Los PD son importantes para controlar sistemas rápidos e inestables. Se utilizan en robótica y en aeronáutica, no tanto en control de procesos. Entre otras cosas porque tienen un problema. Y el problema que tienen es el ruido. Esto vosotros lo tenéis que entender. ¿Qué ocurre si le aplicáis y calculáis la derivada de una señal ruidosa? ¿Vale? Que la amplifica. Entonces, los términos, el PD, que por empezar no se puede implementar, no existe un derivador, ¿vale? Porque es una señal no causal, pero me lo puedo aproximar, amplifica el ruido. Y amplificar el ruido es malo. Lo veremos en la práctica de laboratorio. Le meteréis un PD y cogerá el ruido que teníais de las cuentas, lo va a amplificar. Y vais a ver que la señal de control, porque lo que hace es amplificarlo y meterlo en la acción de control. ¿Vale? Y esto será malo. Bueno, pues la acción derivativa mejora relación de transitorio. La acción derivativa no mejora el permanente, que esta es la otra cosa. Si tenéis un problema con el régimen permanente, no se usa la acción derivativa. El PID utiliza las dos acciones a la vez y lo que vamos a aprender en los siguientes temas son técnicas de diseño para dos cosas. Escoger cuál de las acciones básicas de control es necesaria y darle valores a los distintos parámetros, que es la sintonización. Tiempo derivativo, ganancia del controlador y tiempo integral. Mañana es martes, empezaremos con la primera de estas técnicas, que es el lugar de la raíz. ¿Duda? Pues lo dejamos aquí.